observancia del artículo 47, fracciones octava, vigésima y vigésima segunda de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, de acuerdo a la modificación del turno de comisiones legislativas, de conformidad con lo solicitado, y se hará extensivo este acuerdo cuando sea necesario para facilitar los trabajos de las comisiones y de los comités. En el punto 19, la diputada Josefina Aguilar Sánchez presenta en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional posicionamiento. Adelante, diputada Josefina. Kimi teshke tsuhi rinshu bezo nui kara hi kanen rangu mu no haga hi teshe konya korambos teshe yonte yori kara gome kanetsi bonro nunichu abonro eri poho oranya goinya nuko hichko hikoim tata koinana gome. Buenas tardes a todas y todos los diputados aquí presentes. A la presidenta y a sus integrantes de la mesa, pido la anuencia para hacer uso de mi lengua materna, que es la que me han heredado mis antecesores. Nuyari mahana punkero nyago bakanen rangumu, y ya aro erego yonrinshu yokara kamesha. Me da mucho gusto entender que ha sido aceptada mi petición por mis compañeras diputadas que están a cargo de esta mesa y por los asistentes a ella. Quiero decirles que tengo muchos orgullos, pero el de ser parte de un pueblo indígena es el primero y lo traigo aquí. Siento que por primera vez en este espacio tan importante para los mexiquenses. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Saludo con mucho respeto a los medios de comunicación aquí presentes y a los medios digitales que nos siguen en sus plataformas correspondientes. Quiero decirles que en ejercicio de las facultades que me confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano, así como el reglamento del Poder Legislativo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito presentar a esta soberanía posicionamiento con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, que fue el día de ayer, en base a lo siguiente. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna, con el fin de promover la reflexión y movilización a favor de la diversidad lingüística y de las lenguas originarias del mundo, promover el multilingüismo y la diversidad cultural, movilizar la coparticipación y recursos en apoyo a la aplicación de las políticas y estrategias en pro de la diversidad lingüística y el plurilingüismo en todas las regiones del mundo. Esta fecha tan relevante tiene origen en el reconocimiento del movimiento de la lengua bengalí que se conmemoró desde 1952, cuando la policía y el ejército del Estado pakistaní, que entonces ocupaba Bangladesh, abrieron fuego contra la multitud de hablantes de la lengua bengalí que se manifestaban por sus derechos lingüísticos en Dhaka, la capital. Al menos el 43% de las 6,000 lenguas que se estima que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público, y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital. Cada 2 semanas desaparece una lengua que se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. Ante ello, la Organización Internacional de Trabajo considera, dentro de sus objetivos de trabajo, el fomento educativo multicultural,
basado en la cultura originaria de cada uno de los pueblos, y que esto sirva como cimiento para un mayor campo de desarrollo en materia laboral. En México, el artículo 2 de la Carta Magna reconoce al Estado como una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, garantizando su derecho a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen sus culturas e identidades. México es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística. Se hablan más de 68 lenguas indígenas, así como un promedio de 364 variantes y dialectos, además de 2 lenguas de señas, de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Muchas están en riesgo de desaparecer, por lo que se han implementado políticas para la enseñanza de estas lenguas en todos los niveles educativos. El Censo de Población y Vivienda 2020 en México marcó como 7.364.645 personas de 3 años y más hablantes de lenguas indígenas, lo que representa el 10% de la población total. Las más habladas en el país son el náhuatl, el maya, el tzetzal y en el Estado de México la lengua mazahua mayoritaria. En cuanto a la distribución, los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero y el Estado de México son los que reportan el mayor número de hablantes. Tan solo en los primeros 4 estados mencionados se encuentran un poco más del 50% de los hablantes de alguna lengua materna. En el Estado de México se mantienen vigentes 5 lenguas originarias, que son el mazahua, del que me honro ser parte, el otomí, el náhuatl, el matlacinca y el tlahuica, además de las lenguas indígenas que se han asentado en nuestro territorio, como es el mixteco, el mazateco, el zapoteca, totonaco, mixe y algunos más. En nuestra entidad, los pueblos indígenas son hereditarios, practicantes y conservadores de diversas culturas. Saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, a la que respetan como fuente de alimento y altar de la coexistencia humana. De acuerdo a los datos del último Censo Poblacional y Vivienda 2020, el Estado de México cuenta con una población de 417.603 hablantes de las lenguas originarias. Hoy vengo ante esta tribuna con la honrosa representación de las y los grupos indígenas establecidos ancestralmente en nuestra entidad, muy en especial a las y los mazahuas, con el ánimo, con esta primera intervención, a incentivar a esta soberanía, a los demás poderes constituidos en la entidad, a trabajar en pro de la diversidad cultural indígena, con el fin de mejorar su calidad de vida y, en consecuencia, la lengua madre en nuestro querido Estado de México. Desde este espacio me permito reconocer el trabajo que viene realizando el señor gobernador Alfredo del Mazo Maza a través del CEDIPIEM, que junto con otras instancias están realizando un trabajo muy honroso en este aspecto, ya que a través del programa Familias Fuertes Niñez Indígena, en poco más de 4 años y meses de la gestión de nuestro gobernador, se han entregado más de 350,000 canastas alimentarias con el fin de mejorar la nutrición de las y los niños, así como de los adolescentes indígenas. Asimismo, como el impulso que se le da desde el Gobierno del Estado a la preservación y fomento de la cultura indígena, ya que de manera oportuna se realizan eventos y actividades de forma permanente en toda la entidad. Igualmente reconozco el trabajo y las acciones emprendidas por CEDIPIEM a través de programas y estrategias diversas en el territorio estatal. Sea pues desde esta tribuna el reconocimiento para su titular, mi querida amiga Diana Pérez Barragán. En materia educativa, reconocemos el esfuerzo a través de los servicios educativos integrados al Estado de México, léase CEIEM,
al implementar programas que fomentan en las y los estudiantes la utilización de diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Particularmente, buscan como objetivo que las y los alumnos desarrollen sus capacidades de expresión oral y que se integren a la cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos, haciendo uso de su propio lenguaje en cada una de las regiones y municipios. En cuanto a la promoción de los derechos de las y los indígenas, reconocemos en nuestro gobernador y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ya que de manera coordinada se emprenden acciones en conjunto para el otorgamiento de asesorías jurídicas para defender a los grupos indígenas en la entidad. Por tal razón, reconozco igualmente a la titular de los derechos humanos, maestra Mirna García Morón, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el respaldo para las y los indígenas mexiquenses. Por lo anteriormente expuesto y con el ánimo de acrecentar la preservación del patrimonio cultural y la movilización de la voluntad política con miras a aplicar los beneficios de las y los indígenas mexiquenses, alzo desde este espacio la voz en esta tribuna con el ánimo de recordar esta fecha tan significativa y a su vez reflexionar en razón del gran tesoro que debemos conservar en la entidad, como lo es la cultura indígena, la lengua madre, promoviendo asimismo el multilingüismo y la pluralidad cultural mexiquense. Quiero agradecer en este espacio la bienvenida que ha dado mi coordinador de espacio político en el Partido Revolucionario Institucional, al diputado Rescala, por su calurosa bienvenida. Muchas gracias, señor. Asimismo, agradezco a la diputada Karina Labastida, quien en un gesto muy atento y sororo, haberme hecho llegar un presente. Gracias, diputada, de todo corazón. No quiero pasar desapercibida la presencia de mis compañeros, amigos y paisanos de San Felipe del Progreso, quienes hoy me acompañan. Gracias, paisanos, por acompañarme aquí. Por todo esto, no me resta más que decirles, muchas gracias a todos y nos estamos viendo como siempre por aquí. Buenas tardes. Gracias, diputada Josefina, y se registra lo expresado. Pido a la vicepresidencia haga aclaración referente al punto 18. Sí, presidenta.